Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Pablo Santibáñez y durante este semestre voy a ser uno de sus ayudantes de la asignatura de Ingeniería de Reactores. Bueno, para el día de hoy vamos a ver la primera ayudantía del ramo que corresponde a mecanismos y cinética de reacción. Bueno, antes que nada me gustaría ver un breve repaso de algunos conceptos. Bueno, aquí tengo bien general. Primero que nada, ¿qué es una reacción química? Una reacción es aquella donde ocurre una transformación de una materia prima, llámese reactivo, pasa por un proceso y se transforma en un producto. Esto puede ser mediado por algún agente biológico, algún catalizador o simplemente por espontaneidad de una reacción. Entonces, para repasar algunas cosas. ¿Qué son las reacciones elementales? Me imagino que ya habrán escuchado un poquito este término. Corresponde a las reacciones donde la concentración de los reactivos se afecta en orden proporcional a su coeficiente estequiométrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la estequiometría y esto solo ocurre, las reacciones elementales, cuando las reacciones son directas. O sea, si tengo A más B, producen B más C. Si es una reacción elemental, se ocurrirá lo siguiente. Aquí me falta un término, se lo voy a agregar al tiro. Nos faltó la constante. Eh, entonces, ¿qué dice la ley? Es que la cinética de reacción, considerando esto una reacción elemental, sería proporcional por una constante a la concentración de cada uno de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto siempre pasa para gases o medio acuoso, no para líquidos ni para sólidos. Y además, existe una relación entre las velocidades de reacción, en este caso, de consumo del reactivo A, de consumo del reactivo B y de producción del producto C. De esta forma, RA sobre el coeficiente menos el coeficiente estequiométrico es igual a RB sobre menos el coeficiente estequiométrico es igual a RC sobre el coeficiente estequiométrico positivo. Entonces el negativo viene porque son reactivos, el positivo porque son productos. A, B y C, los respectivos coeficientes estequiométricos. ¿De dónde viene esto? Bueno, con un ejemplo más fácil de ver. Si tengo la siguiente reacción, A más 2B produce C. Supongamos que está en medio acuoso. ¿Qué ocurre? Si a mí me dan estas cinéticas, los datos se obtienen a partir de, generalmente, de datos experimentales. Entonces, si yo me informan que la reacción en función del reactivo B se conforma de esta forma, RB es igual a una constante por la concentración elevado, en este caso A vale 1 y B vale 2. A sus respectivos coeficientes estequiométricos, ¿qué ocurre? RA, en este caso, sería la velocidad de consumo de A y RB, la velocidad de consumo de B. Pero a mí me indicaron la velocidad de consumo o la cinética de la reacción en función del reactivo B. Pero yo en mis reacciones generalmente trabajo todo en base a mi reactivo limitante. Y si mi reactivo limitante es A, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo lo puedo ver? Voy aquí a esta tablita de aquí abajo. RA sobre su estequiométrico es igual a RB sobre su estequiométrico. Ambos negativos los puedo cancelar. Y me quedaría de la siguiente forma. RA es igual a RB sobre 2. ¿Cierto? Bueno, espero que sí, porque no están mientras grabo. Entonces, RB sobre 2, no vayan a cometer el error de dividir 10 y poner 5 por 10 a la menos 5, porque pasa. Y les queda de la siguiente forma. Entonces, este era 10 elevado a menos 5 por 1, entonces ahora me queda 0.5 por 10 elevado a menos 5. Entonces, ¿de dónde venía esto? Que yo mido la velocidad de una reacción, o sea, cuánto estoy consumiendo por unidad de tiempo. Por ejemplo, estoy consumiendo 2 moles de B por minuto. De A, si se consumieron 2 moles, voy a consumir 1 mol por minuto. Entonces voy a tener una velocidad menor. No sé si se dan cuenta, porque la reacción va a estar ocurriendo. Entonces, si yo estoy consumiendo 2 de A por minuto, esa va a ser mi velocidad.
voy a consumir 1 dB por minuto, la velocidad tiene que ser menor. Entonces, a partir de esta forma, se condice esta expresión. Ya. Espero que quede clara esa parte. Y ahora vemos lo siguiente. Bueno, aquí solo agrupé el término. Este 0,5 lo escribí como 5 por 10 a la menos 1 y junté todo. Ya, ¿qué más puede pasar? Para la cinética, o para los mecanismos de reacción, es bueno entender qué es lo que ocurre en cada una de estas subetapas. Y para eso, por ejemplo, aparecen los conceptos de equilibrio, equilibrio rápido y equilibrio lento. ¿Y qué quiere decir? El equilibrio tiene que ver con, ¿no?, las cinéticas de aparición y desaparición se igualan. O sea, son reacciones reversibles. A produce B, B produce A, y además, cuando son rápidas, estas velocidades se igualan. O sea, lo que se produce es igual a lo que se descompone y por lo tanto la velocidad aparente es cero, que es cuando se llega al estado estacionario. En cambio, también pueden ocurrir reacciones lentas, que son reacciones reversibles. Acá no se alcanza el equilibrio y generalmente se habla de que son las limitantes de la reacción. ¿Por qué? Porque, como bien decía, si no se alcanza el equilibrio, una velocidad es mayor que la otra. Por lo tanto, simplemente las resto. En este caso, si yo armo la cinética para A, tengo un R1, que es la velocidad de producción de B, y le resto, en este caso, un R2, que corresponde a la velocidad de descomposición de B en A. Entonces ya este término no va a ser cero. No necesariamente voy a llegar a un equilibrio. O sea, yo quiero lograr esta transformación de la materia, entonces no me conviene que estén como en este término, y mi mejor caso sería en equilibrio, pero puedo tener este potencial. Espero que se entienda un poquito eso, pero básicamente lo que tienen que entender es que la reacción, cuando viene con las dos flechitas, es una reacción reversible, o sea, puede ir en ambos lados. Y depende si es rápido, si se logró alcanzar el equilibrio, esto se iguala. Pero este es el caso general. Cabe mencionar que en el caso de arriba, RA vale 0. Ya, esperando que con eso quede un poquito más claro, tengo aquí el primer ejercicio, que dice: se sabe que los compuestos A, B y C reaccionan para producir P y Q. Los resultados indican que su cinética experimental se presenta de la siguiente forma, o sea, la constante por la concentración de A, por la concentración de B, por la concentración de C, dividido en la concentración del producto. Q no aparece. Ya. Y piden, para justificar estos resultados, se propone un mecanismo cinético, un mecanismo de reacción que permita justificar esto, que viene dado por lo siguiente. Estas dos reacciones. Tenemos una reacción donde A más B, parte de los productos, reaccionan para formar un I' más el producto P. Pero se dan cuenta que I' o I asterisco no aparece aquí arriba. ¿Por qué? Porque estos compuestos se llaman intermediarios de reacción. Un intermediario de reacción es una molécula como teórica, por decirlo de alguna forma. O sea, que no se puede medir porque aparece y desaparece tan rápido que ustedes no la ven. No es como que la puedan analizar. Entonces, el problema de eso es que no la podemos medir. Si no la podemos medir, no nos conviene escribir cosas en términos de este compuesto. Ahora vamos a ver para qué va a servir entonces. Y tenemos una segunda reacción. La primera es reversible, o sea, tengo dos reacciones aquí. Una donde A más B producen esto y otra donde I más P se devuelve. Ya. Y para este caso tenemos lo mismo. Tenemos C más I producen Q, pero en este caso la reacción no es reversible, o sea, va en un solo sentido. Entonces, primer paso, identificamos las semireacciones. Como les decía, en la primera caso habían dos reacciones. La primera, en el sentido que estaba escrito, produciendo P e I, y en la segunda, donde esto se descompone para producir A más B. Y la otra reacción queda tal cual porque tenía un solo sentido. Entonces, las velocidades de reacción, ¿cómo quedan definidas? De la siguiente forma. Los mecanismos de reacción siempre buscan reacciones elementales para describir los casos.
porque la idea es que tenemos una cinética no elemental, pero buscamos mecanismos para explicarla. Y los mecanismos siempre contemplan cinéticas elementales. Entonces, tenemos lo siguiente. Para el caso 1, una constante cinética por la concentración de los reactivos. Siempre los reactivos, no los productos, en estado acuoso o gas. Aquí me disculpo por no haberlos puesto, pero ese es el concepto. Los líquidos, líquidos puros y sólidos no se contemplan en el equilibrio. El R2 va a ser lo mismo. Ahora, los reactivos son I' y P, tal cual como está en esta reacción. Entonces tenemos un K2 por las concentraciones. Aquí, ya. Y el tercer caso es lo mismo. K3 por la concentración de los reactivos, C e I'. Ya, aquí hay un tema de convención que ustedes pueden escribirlos como quieran y van a verlo en la segunda ayudantía, que ustedes pueden trabajar esto como R o como menos R. Entonces, podrían hacer esto como menos RA, por ejemplo, menos RP, pero eso se justifica a partir de los balances de materia y eso lo van a ver un poquito más adelante. Hasta el momento lo que tienen que saber es que la velocidad de reacción depende de una constante cinética y al ser elementales dependen de la concentración de los reactivos. Ya. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque en este término podemos determinar directamente la producción de Q, por ejemplo, pero está escrito en función de I. Ya no tiene nada más importante. De este I', y como ese I' no podemos medirlo, no podemos saber cuánto vale, no podemos evaluar estos términos. Entonces necesitamos buscar otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? El primer caso, y esta es una consideración del problema, definimos o suponemos que se alcanza el equilibrio de esta reacción reversible. Tenemos una reacción reversible, pero podemos decir que la velocidad de aparición y desaparición de los compuestos se igualan. O sea, esta parte alcanza un equilibrio. Si eso pasa, reemplazamos los términos y nos queda de la siguiente forma. Y de esta expresión de aquí podemos despejar la composición del compuesto I' o I asterisco. ¿Por qué? Porque ese es el que no podemos medir. Entonces buscamos reemplazarlo para la cinética de Q. Y obtenemos este término. Cabe mencionar que tenemos la división de dos constantes y por lo tanto podríamos agruparla en una constante global. Y ahora lo reemplazamos en 3, que era 3, la cinética de Q. Y obtenemos lo siguiente. Entonces la cinética de producción de Q queda de la siguiente forma. K1 por la concentración de A por la concentración de B sobre K2 por Cp, o sea, este mismo, reemplacé solo el CI por K3 por la concentración de C. Agrupo todas las constantes en una constante global y me queda la expresión cinética de esta forma. Y así demostramos lo que nos pedían al inicio del problema, que era demostrar que la cinética de Q dependía de esta expresión. Es eso básicamente, no tiene mayores complicaciones, pero lo que tienen que entender es esto. Existen intermediarios de reacción y ustedes, si bien aparentemente el modelo entrega una expresión directa, o sea, teníamos la cinética de Q, RQ era esto, no era más que esto, pero al tener este intermediario de reacción aquí, teníamos que buscar de dónde sacarlo, porque no podemos escribir esto en función de algo que no podemos medir. Ya, este era el primer ejercicio. Ahora vamos por el segundo. Ya. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio de esta ayudantía, que corresponde a una reacción con el fosfógeno, la producción de fosfógeno a partir de monóxido de carbono y cloro gaseoso. Se tiene que, para la producción de esto, se determinó empíricamente, a partir de experimentos, que la cinética queda de esta forma. Que la constante es, o sea, que la cinética es proporcional a la es igual a la constante
por la concentración de cloro molecular elevado a 3 medios por la concentración de monóxido de carbono. Para esto se proponen dos mecanismos de reacción que podrían justificar esta reacción y dicen determinar cuál de los dos representa de mejor manera la cinética de reacción. Para eso vamos a ocupar una pizarrita. Me disculpo de antemano porque dibujo bien feo, pero espero que se entienda. Entonces tenemos la reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3. Pero acá tenemos reacciones reversibles. Todas son reversibles. Entonces, ¿qué hacemos? No es tan directo. ¿Por qué? Sí, son todas reversibles. No es tan directo. ¿Por qué? Porque tenemos 6 reacciones aquí implicadas. Pero nos dicen que la reacción 1 y la 2 son reacciones rápidas y la reacción 3 es lenta. ¿Esto qué implica? La 1 y la 2 podemos considerar directamente que se alcanza el equilibrio. ¿Por qué? Porque son reacciones rápidas, o sea, fácilmente se logra, por ejemplo, descomponer de esto para llegar a un nivel aceptable de esto de manera que se alcance un equilibrio. O sea, si la reacción es lenta, puede, considerando que parto desde un reactivo, tiene que irse descomponiendo, tiene que haber una fase en donde esto partió con esto cero y esta reacción empezó a avanzar hacia allá, pero llega a un punto donde ya avanzó hacia acá y se está devolviendo a la misma velocidad. Entonces, si la reacción es rápida, ese tiempo es corto y podemos considerar que se alcanza rápidamente el equilibrio. Y si eso no ocurre, que era lo que pasaba con la tercera, no tenemos directamente ese equilibrio. Entonces, ya, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primera reacción. Aquí les doy dos opciones. Podemos escribir todas las cinéticas o planteamos directamente los equilibrios. Entonces, por ejemplo, R1, la reacción en un sentido hacia acá, va a ser igual a una constante cinética por la concentración, voy a escribir solamente el nombre del compuesto para no poner tantas C, Cl2. Fin. R2 va a ser igual a K2 por la concentración de Cl asterisco, en este caso, elevada al cuadrado, porque si se dan cuenta, ahora esta reacción era 2Cl asterisco, producen Cl2. Entonces, ahora tengo un coeficiente estequiométrico 2 que aparece en el exponente de la reacción. Pero, como dijimos, se puede considerar que como la reacción es rápida se alcanza el equilibrio, podríamos decir que K1 sobre K2 es igual a... aquí ustedes me ayudan. Bueno, no me pueden ayudar, pero Cl asterisco al cuadrado dividido en Cl2. Y esto podríamos agruparlo directamente como una constante mayúscula, normalmente se colocan las de equilibrio, pongámosle K1. Entonces para el caso 2, no voy a escribir las dos reacciones, voy a hacerlo de la misma forma. Voy a poner un K2 mayúscula, que va a ser igual a la reacción en equilibrio. COCl asterisco dividido en Cl asterisco por CO. Ya, si no se acuerdan, las constantes de equilibrio se dividían como producto partido reactivo, elevado a sus coeficientes estequiométricos, pero si la llegan a poner al revés, da lo mismo, porque si esto lo dan vuelta, es dar vuelta a la constante, y como no tenemos el número de la constante y es un número que podemos seguir agrupando, va a depender de cómo ustedes planteen esa parte del equilibrio. Así que no hay problema con eso. Ya, entonces tenemos Cl2 y ahora tenemos este compuesto que también es un intermediario. Y para la reacción 3 pasa algo distinto. R3 ya no podemos plantear directamente el equilibrio. ¿Por qué? Porque la reacción es lenta. Entonces tenemos una limitante aquí
que no necesariamente llega al estado estacionario. Entonces, R3, ¿cómo nos quedaría? Una constante cinética. Pongámosle K1, K2, K3. K3 por la concentración de reactivos CO, Cl asterisco, por, siempre multiplicando, la concentración de cloro, menos. ¿Por qué? Porque si considero la velocidad de generación de este compuesto, que se me olvidó el nombre, también tenemos una reacción inversa, pero no necesariamente va a ocurrir a la misma velocidad porque no necesariamente está en estado estacionario. ¿Y de dónde saqué esa información? Que aquí dice lento. Si la reacción es lenta, eso no necesariamente ocurre. Entonces acá tendríamos un K4 por los reactivos. En este caso, esos dos. El producto porque es la reacción inversa. CO, Cl2 por la concentración de cloro asterisco. Ya. Aquí, ¿qué hacemos? Dijimos que no puedo escribir una expresión cinética en función de estos compuestos asterisco, porque son intermediarios que no puedo medir. Entonces, ¿de dónde los saco? Los despejo de aquí. De acá arriba, puedo despejar. No lo escribo aquí abajo. Vamos a poner C, el asterisco va a ser igual a la constante. Me perdí el lápiz. La constante por la concentración de cloro, pero como la concentración de cloro asterisco está al cuadrado, aplico raíz. Y a su vez, el COCl asterisco, va a quedar, lo despejamos de acá, paso esto multiplicando. Entonces me quedaría K2 por Cl asterisco por la concentración de monóxido. Pero Cl asterisco, como no lo podíamos escribir, lo ocupo de la anterior. Entonces esto también sería igual a la constante por la concentración de CO por la raíz de K1 por Cl2. Eso también en raíz. Ya, espero que me sigan hasta aquí. Y ahora, simplemente reemplazo en R3. Entonces, R3, ¿cómo queda? No me gustó este ejercicio porque debió haber quedado de otra forma. R3, ¿cómo queda? K3 por COCl. ¿De dónde sale COCl? Lo despejé de aquí. Entonces vamos a tener un K2, vamos a tener una raíz de K1 por lo que es importante, CO por Cl2. Y Cl2 en raíz. Ahí sí. Y por la concentración de cloro al cuadrado, o sea, de cloro 2. Pero tiene este término, menos K4 por CO Cl2 por Cl', que en este caso era raíz de K1, K1 por la raíz de Cl2. Aquí no voy a escribir todo el término como queda, pero para la primera parte, constante, constante y constante, puedo agruparlo en una. Para esa constante y esa constante. Si es raíz de una constante, también va a ser constante, así que no se preocupen por eso. Y tenemos lo siguiente. R3 va a ser igual a una constante, me perdí el número, parece que 5, por
CO por la raíz de Cl2 por Cl2 menos algo. No voy a escribir el término completo, pero se entiende. R3 entonces quedaría una constante por CO, y esto es lo mismo que elevado a 1, y esto era lo mismo que elevado a un medio, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que escribir Cl2 elevado a 3 medios. Pero tengo este término aquí que va a ser un K, en este caso era K5, voy a tener un K6 por COCl2 por la raíz de Cl2. Entonces, aquí aparece un término que no necesariamente va a ocurrir, o sea, no necesariamente va a ser considerable, y va a depender de qué tanto sea el avance de la reacción, pero está. Entonces, directamente, ya que esta reacción, y por esto no me gustó mucho esa parte del ejercicio, ya que esta reacción también se consideraba reversible, ¿qué ocurre? Aparece un término restando que hace que la cinética no se parezca mucho a este modelo. Si bien la primera parte tenemos una constante, CO y cloro a la 3 medios, una constante, CO y Cl a la 3 medios, pero aparece un término restante. De manera empírica, ¿pudo haberse representado bien este modelo cinético? Sí. ¿Por qué? Porque este término podría haber sido lo suficientemente chico para no considerarse, pero no lo sabemos. Así que el modelo podría representar, bueno, tiene una parte que dice que sí, pero esta no tenemos mucha información que nos pueda decir algo al respecto, así que lo dejaríamos para cuestionarse. Los análisis los ven ustedes, ustedes pueden opinar respecto a esto, y mientras no tengan números, bueno, que tengan algún, o sea, no algún criterio, pero tengan alguna idea de en qué fijarse. No está totalmente malo, porque no quede la expresión igual. Puede ser un caso particular. Y ahora veamos qué pasa con el segundo mecanismo. En el segundo mecanismo tenemos lo siguiente. Segundo mecanismo tenemos, bueno, lo mismo. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a tener una constante de equilibrio 1 que va a ser igual a la concentración de Cl asterisco al cuadrado sobre la concentración de Cl2, y de acá podríamos despejar que Cl asterisco era igual a la raíz de K1 por Cl2. Es exactamente la misma reacción, así que no se compliquen por eso. La segunda cambió un poquito, así que la voy a escribir por acá abajo. ¿Qué dice? En este caso la constante, la segunda constante de equilibrio, va a ser igual a productos Cl3 asterisco dividido en reactivos Cl asterisco por Cl2. Por favor, nunca pongan una suma aquí. Y aquí podemos despejar qué intermediario de reacción. Ya, ahí tenemos dos, pero ya pudimos despejar uno de la reacción de arriba en términos de algo que no era un intermediario, que era el cloro. Entonces aquí lo que nos convendría hacer es despejar Cl3 asterisco, y nos quedaría igual a la constante 2 por Cl asterisco por Cl2. Pero Cl asterisco ya sabemos cuánto vale. Así que tenemos que esto va a ser igual a la constante por raíz de K1 por Cl2. Bueno, eso podemos dejarlo ahí. Y esto a la 3 media, directamente. ¿Cierto? Porque tenemos un raíz de Cl por un Cl a la 1.
Entonces 1 más 1/2 es 3/2. Ya. Y ahora tenemos la tercera reacción, que dice que es lenta, pero además es irreversible. O sea, va en un solo sentido, siempre elemental. Entonces la cinética era R3. ¿Cómo va a quedar? La constante cinética, pongámosle K3, por la concentración de los reactivos, Cl3 por CO. Y esto no juega ningún papel. Si se dan cuenta, estos son productos y la reacción es irreversible, así que no pesan. La diferencia que ocurría en este caso, que teníamos acá, donde sí aparecían los productos en la cinética, por ejemplo acá, era porque la reacción era... Ah, ya, no es que se me pegó la imagen encima de la otra. No sé que me había equivocado. La reacción era reversible. Entonces estos no aparecían porque fueran productos, sino que aparecían porque eran los reactivos de la reacción inversa. Aquí teníamos 6 reacciones, donde este también era un reactivo, este también era un reactivo y este también era un reactivo. Y por eso aparecían en la cinética. No porque fueran productos, sino porque eran reactivos de otra reacción. En cambio, en este caso, estos no aparecen. ¿Por qué? Porque son productos simplemente y la reacción era irreversible. Nunca son reactivos. Así que lo dejamos ahí. Ya. Entonces, retomando el ejercicio, teníamos esto. Y podemos escribir la cinética de la siguiente forma. R3 quedaría como, voy a agrupar directamente las constantes, K3, K2 y raíz de K1, como una K global, por la concentración de CO por Cl3. Ya, Cl3 ya agrupamos esas constantes y nos quedaría por Cl2 elevado a 3 medios. Entonces, de esta forma, llegamos al mismo modelo que propusimos aquí arriba con este mecanismo de reacción. Entonces, ¿cuál de los dos representa de mejor manera la cinética? Bueno, a partir de los datos experimentales, supuestamente, este es el que mejor se ajusta. Pero eso no quiere decir que el otro esté totalmente malo, porque depende mucho del rango de datos experimentales. Esto no lo van a ver ahora, sino hasta más adelante en el curso. Pero la idea es que sepan demostrar los modelos a los que llegan. Los modelos son muy parecidos, si se acuerdan. Este quedó así, pero al tener una reacción reversible al final, teníamos este término que aparecía que formaba una desigualdad con lo que buscábamos demostrar. Pero eso no necesariamente lo descarta. Aquí lo importante es que ustedes sepan plantear los mecanismos y cómo deducir un modelo cinético. Espero que les haya quedado claro un poquito esta materia con estos dos ejercicios. Cualquier duda que tengan, no duden como en hacérmela llegar. Vamos a abrir un foro por cada ayudantía, así que pueden ir dejando sus consultas ahí. Y si no, cualquier cosa me escriben. Voy a dejar mi correo en la guía número 1 que van a encontrar en aula. Y eso. Espero que la pasen bien en este curso, que aprendan harto y ojalá les guste. Chau.